¿Qué ocurre cuando te atreves a traicionar a El Mencho, el temido líder del CJNG? En este video te adentrarás en un oscuro y peligroso mundo de traición, venganza y violencia despiadada. ¿Por qué algunos se atreven a desafiar a uno de los narcotraficantes más sanguinarios de México? ¿Cuál es el precio de tal traición? Acompáñanos mientras desentrañamos la historia de aquellos que se atrevieron a cruzar el camino de El Mencho y pagaron un alto precio por ello. La DEA ofrece $10 millones por información que conduzca al arresto del narcotraficante mexicano conocido como El Mencho. Si crees que la muerte es lo peor que le puede pasar a una persona, piénsalo de nuevo. La convención quiere que trabajes para él. Tengo dos opciones: decir sí o ser asesinado, porque el destino que sufrió el Cholo a manos del Mencho y el CJNG fue peor que la muerte. Los últimos días de su vida estuvieron llenos de una agonía inconmensurable. La forma de su fallecimiento fue repugnante y los detalles de la forma en que murió harán que se te revuelva el estómago. De hecho, es seguro decir que cuando finalmente llegó la muerte para el hombre fue un acto de misericordia. ¿Quién era el Cholo y qué hizo para merecer un trágico final? Para entender quién es el Cholo, primero debemos abordar la organización y el individuo que traicionó: el Cartel Jalisco Nueva Generación, también conocido como el CJNG. Si estás familiarizado con este cartel, sabrás que nadie en su sano juicio traicionaría voluntariamente a este grupo criminal violento. Sin embargo, el Cholo lo hizo. De hecho, no solo cruzó algunos matices de bajo nivel del cartel, sino que traicionó al jefe mismo, el elemento temible e infame. El Mencho es el líder del cartel simple y llanamente. Pregúntale a cualquiera que dirija el cartel más brutal del mundo y señalará al Mencho y su CJNG. Bajo su dirección, la organización ha cometido crímenes que harían que la piel de las organizaciones terroristas de ISIS se erice. No se trata tanto de los crímenes que cometen, sino de cómo los cometen. Lo ridículo es que no son ni la mitad de grandes que el cartel de Sinaloa o cualquiera de los carteles rivales en el país en el que se encuentran. Son pequeños, pero a pesar de su diminuto tamaño, son el primer y hasta ahora el único cartel que se enfrenta al gobierno mexicano y técnicamente gana. A usar armas y librar guerras contra prácticamente cualquiera que se interponga en su camino. Existe un rumor, que probablemente sea cierto, de que una vez intentaron comprar una ametralladora M60 alimentada por correa en los Estados Unidos. También quedaron registrados como el primer cartel en derribar un helicóptero militar mexicano con una piedra y una granada repelida. Si todo esto suena impresionante para ti, no debería, porque no hay nada bonito en este cartel. Cuando consideras cómo tratan a sus víctimas, incluidos los civiles que secuestran, te quitará el sabor de la boca. Se dice que los reclutas del CJNG canibalizan a sus víctimas durante el proceso de iniciación. Niños, mujeres embarazadas, ancianos, nadie está fuera de su alcance o es demasiado valioso para ser violado. Han asesinado a más funcionarios gubernamentales de los que nadie está dispuesto a reconocer, y no hay duda de que estuvieron detrás del asesinato de Aristóteles Sandoval, el exgobernador de Jalisco, en diciembre de 2020. Todo este caos, todo este derramamiento de sangre, cada golpe y cada muerte es sancionado por El Mencho, el mismo hombre que interpretó al Cholo, el mismo hombre que sorprendentemente era el jefe y amigo más cercano del Cholo. El camino hacia la rebelión de El Mencho comenzó de la nada. Nació en la pobreza y se ganó la vida a través de determinación y ambos pies en el tráfico de drogas. No conocería al Cholo hasta que se convirtió en un sicario del ahora desaparecido Cartel Millennial. En ese momento, ambos protegían al narcotraficante Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona. Durante ese tiempo, el Cholo se convirtió en una especie de mano derecha del Mencho. Estuvo allí cuando el Mencho intentó mantener unido al Cartel Millennial cuando sus jefes fueron arrestados y murieron violentamente. El Cholo fue testigo de cómo el Mencho reorganizó el cartel y le cambió el nombre a CJNG, llenando el vacío que dejó el Cartel Millennial con el Mencho a cargo. Todos se alinearon con él. Tenía una cualidad que sus jefes muertos reconocieron, lo admiraban y por la cual lo empleaban, pero también era la misma cualidad que había usado para eliminar a algunos de ellos, una cualidad que desencadenaría una nueva era de caos y violencia para el Estado de México. Por un lado, el Mencho era una disciplina materialista y completamente organizada. Por otro lado, era violento, descarado y crudo en sus técnicas. Era esta habilidad única de ser esas dos cosas al mismo
tiempo lo que infundía miedo a Dios en los corazones de sus enemigos. Por ejemplo, la mayoría de los cárteles tienen la costumbre de hacer desaparecer a sus víctimas. El famoso cártel de Sinaloa tenía el pozolero, un guisador que durante más de una década disolvió miles de cuerpos en ácido. Esencialmente, causó la desaparición de decenas de miles de personas, pero el Mencho alentó a este cártel a hacer exactamente lo contrario. En lugar de hacer desaparecer los cuerpos, los masacraban y los arrojaban a las calles públicas o los colgaban de puentes mientras grababan el proceso para publicarlo en las redes sociales y que el mundo lo viera. El Cholo estaba en el centro de estas actividades. Sabía de primera mano de lo que el Mencho era capaz, porque fue quien llevó a cabo la mayoría de sus éxitos para él. De hecho, cuando el Mencho tomó el poder del CJNG en 2011, el Cholo se convirtió en el sicario personal del jefe y tal vez por eso lo traicionó. Se había acercado tanto al hombre a cargo que perdió la perspectiva. El Mencho era un hombre duro, un hombre que daba respuestas y esperaba que lo siguieras sin dudar, pero el Cholo era un hombre con sus propias ideas. No era un hombre que simplemente dijera sí y era solo cuestión de tiempo antes de que esas ideas se convirtieran en semillas de rebelión. En el mundo de los cárteles, la paga de la rebelión es la muerte, y muy pronto el Cholo comenzó a hacer cosas que no debía hacer. Su primer acto de rebelión se produjo cuando realizó golpes sin el permiso del Mencho. El Mencho era y sigue siendo un hombre estratégico y no habría apreciado el gesto. No tardó en nombrar a Marcos Hernández como el operador financiero del cartel para delatar a el Cholo. El Mencho estaba furioso con el Cholo y el Cholo estaba furioso con Marcos. Sin embargo, la situación no era irremediable y existía la posibilidad de que el Mencho hubiera perdonado a sus sicarios y el Cholo simplemente hubiera pedido perdón. Pero verás, el Cholo estaba en un camino de autodestrucción. Asesinó a Marcos y esencialmente le declaró la guerra a su antiguo jefe en lugar de hacer las paces con el Mencho. El Cholo desertó, tomó hombres de su alianza y siguió adelante para formar su propio cartel en una guerra civil. La traición del Cholo asestó un duro golpe al CJNG. El Cholo se llevó consigo a un puñado de generales del CJNG, incluido el jefe de logística del CJNG, Eric Valencia Salazar, alias L85. No se sabe exactamente cómo se sintió el Mencho respecto al éxodo de traición que ocurrió, pero puedo contarles lo que pasó después. El Mencho declaró la guerra, ordenó atacar al Cholo y comenzó a atacar a su cartel, el Cartel 9, intentando acabar con él antes de que pudiera convertirse en una amenaza real, pero estos eran sus antiguos hombres y colegas. Es seguro decir que ya conocían sus trucos. En primer lugar, la declaración de la guerra no afectó ni un poco al Cholo. En segundo lugar, el intento de asesinato mediante el escuadrón del Mencho fracasó estrepitosamente. Fue tan malo que el Cholo asesinó al líder del escuadrón enviado tras él para socavar a su antiguo jefe, pero de alguna manera estaba a punto de empeorar mucho porque el Cholo formó una alianza con el enemigo, el Cartel de Sinaloa. Con esa alianza rápidamente encontraron acceso a recursos que les permitieron nivelar el campo de fuego. Ahora podían luchar contra el CJNG en sus propios términos. Todo era fuego limpio. El Cartel de Sinaloa comenzó a usar el Cartel 9 del Cholo como un escuadrón de ataque que estaba dirigido principalmente al CJNG. Incluso les permitieron tomar el control de importantes secciones del territorio de Jalisco y algunos de los estados del oeste de México. La guerra que se inclinaba a favor del Cholo empezaba a parecer que el Mencho sería derrotado por su ex sicario. La guerra que estalló fue brutal y extensa, y desafortunadamente los residentes se vieron atrapados en el fuego cruzado. En 2018, 3 estudiantes de cine en Guadalajara conducían a casa desde la escuela cuando miembros del CJNG los secuestraron y los mataron después, confundiéndolos con miembros del Cartel 9. Autobuses públicos fueron incendiados. El miedo y la violencia se apoderaron de la ciudad. Mientras tanto, el Cholo solo seguía volviéndose cada vez más fuerte. Sin embargo, justo cuando el Cholo parecía haber ganado tanto la batalla como la guerra, sucedió lo peor. El 18 de marzo de 2021, el Cholo fue capturado por miembros armados del CJNG por orden del mismo Mencho. En el video se le puede ver sentado tranquilamente, flanqueado por brazos y carros, mientras hace una confesión. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo. Soy originario de Guadalajara, Jalisco. Estoy aquí porque soy enemigo del CJNG. Me reuní con Omar García en el Distrito Federal para que me diera
su respaldo. Esto se debe a que ambos estábamos detrás del CJNG y él sí me dio todo su apoyo, pero me dijo que necesitaba algo relevante a cambio para poder operar con su apoyo y su gente en la ciudad. El Omar García que el Cholo implicó en esta confesión resultó ser el jefe de policía en funciones de la Ciudad de México en ese momento, pero no terminó ahí. El Cholo lo remató con una advertencia para cualquiera que aún quedara apoyándolo. Es mejor para su propio bien que comiencen a cuidar de sus familias para que no terminen como yo. Nadie necesita decirles quién escribió la confesión, pero el mensaje fue recibido correctamente. Las personas y funcionarios que reveló inmediatamente comenzaron a defenderse. Omar García refutó las acusaciones en un tuit. Reiteró que no me dejaré distraer con mensajes falsos de delincuentes. Mi compromiso con la sociedad es firme, luchar contra el crimen hasta las últimas consecuencias. Todos los demás agentes del orden público mencionados en el clip fueron despedidos. Esta fue la caída del Cholo y se llevó a sus aliados con él. Después de este video, los sicarios detrás de él procedieron a extender su tortura. En el transcurso de unos días, el Cholo fue sometido a una tortura atroz durante 48 horas. Fue una pesadilla. Primero, sus piernas fueron destruidas, todos los huesos rotos y destrozados. Luego, los dedos de sus pies fueron cortados en pedazos y los dedos que faltaban fueron triturados. Sus costillas rotas sugirieron que había sido aplastadas. Nadie está seguro de si todo esto se hizo antes, durante o después de que su cuerpo fue salvajemente cortado y le arrancaron los ojos. Mencioné que también fue electrocutado, pero mientras aún estaba vivo, su lengua fue sujetada con un tornillo de banco y sacada de la boca. Fue solo después de esto que le dispararon 2 veces en la cabeza. Su cuerpo, o al menos lo que quedó de él, fue envuelto en una bolsa de plástico y tirado en una banca pública al más puro estilo del CJNG. El Mencho había prometido a todos los que traicionaron que les enviaría un mensaje. La muerte del Cholo fue recibida por todos, entregada en mano, inequivocadamente clara como el día. Desde entonces, nadie se ha atrevido a cruzarse con el Mencho como lo hizo el Cholo, y parece que nadie lo hará pronto.